en este momento tenemos un gobierno que es, políticamente podemos decir que es un gobierno de centro, centro-derecha. Sin embargo, lo que vemos es que hay algunas fuerzas dentro de la población, del sentimiento de la población, que van muy alineadas con esa visión estatista, con un Estado que participe en todas las áreas de la economía. Eso es apoyado por la población. La población aplaude el intervencionismo, que es una ruta que ya la han seguido, bueno, la ha seguido el Ecuador por muchísimos años, y es la ruta que ha seguido muchos países en el mundo también, y una ruta que no lleva a buen puerto. Y por eso es que hacía este tuit, hacía referencia de la importancia de un cambio cultural en el país. Necesitamos entender que el comercio internacional es una fuente de riqueza, que el capitalismo y los mercados son una fuente de generación de bienestar, de empleo, y el rol fundamental de la inversión, especialmente el rol de la inversión privada dentro de todo este entorno. Esto es algo que puede sonar muy evidente, pero a nivel del sentimiento de la población hay estas otras fuerzas y estas otras apoyos que se dan a políticas que son contrarias a lo que se requiere para poder generar bienestar y contrario a lo que ha funcionado en el mundo. Por ejemplo, mencionaba también hace pocos días el secreto del éxito de todo el Asia. El Asia pasó a ser, de ser una de las zonas más pobres a nivel mundial, pasó a ser una zona extremadamente desarrollada. Y el secreto del éxito ha sido que se enfocaron en producir hacia afuera, el comercio internacional, enfocarse en los mercados externos y el adoptar políticas propicias para emprender, para el respeto a la propiedad privada, para el florecimiento de una economía capitalista. Ese ha sido lo que les logró este acelerado crecimiento, el fomentar la inversión. La inversión es la clave para que una economía crezca. Entonces ese cambio cultural tiene que darse todavía en el Ecuador. Y ese es uno de los grandes desafíos, porque estamos aplicando en una visión de largo plazo unas políticas equivocadas. Tenemos una constitución, por ejemplo, donde se consagran los monopolios estatales, los mal llamados sectores estratégicos, algo que la población apoya, cree que deben existir monopolios estatales. Pero es una de las causas del estancamiento de la economía, es una de las causas de los apagones, es la principal causa de los apagones que estamos viviendo. Nuevamente, volvemos a la importancia de ese cambio cultural. Esto es un tema de largo plazo, más allá de gobiernos coyunturales. Ahora, economista extraordinariamente bien, cuando usted apunta es un tema cultural. Le iba a decir eso, el Ecuador, hay un gobierno que quiere introducir cambios, pero Contreras no dejan. Estos grupos sediciosos que nunca han producido nada, nunca produjeron nada, nunca han aportado con nada, que incluso son usufructuarios del Estado y son los primeros en oponerse y estigmatizan, denigran a las personas que producen, que generan riqueza. ¿Cómo generar ese cambio? ¿Qué gobierno aguanta? ¿Cómo puede ser? ¿Mano dura o una política agresiva? Yo creo que el cambio realmente para que sea duradero tiene que ser un cambio gradual que empiece por la educación. Ha habido gobiernos autocráticos, por ejemplo, en el caso de Chile, una dictadura, que lograron hacer transformaciones notables desde una perspectiva económica. Chile pasó a ser una economía de las economías más desarrolladas de la región. Se transformó como país. Y sin embargo, vimos lo que sucedió hace pocos años, todas esas protestas y los cambios que están adoptando para deshacer todos esos logros. ¿Y por qué lo hacen? Porque realmente no fue de la mano el usar el gobierno fuerte que cambia todo, no es suficiente, porque si si no ha cambiado la mentalidad de la población volverá a su curso natural, lentamente, puede tomar décadas, pero todo lo que se haga se deshace con el tiempo. Entonces, yo creo que un cambio duradero no requiere de esa mano dura o de la imposición, requiere más bien de un proceso fuerte de educación, cambiar la mentalidad de la población, para que la población sea la que exija ese cambio y para que ese cambio dure en el tiempo. Entonces, eso requiere definitivamente de cambiar los pensums educativos. ¿En qué estamos educando a nuestros hijos? Es un tema fundamental. Este momento tenemos todavía un pensum que es un mecanismo de adoctrinamiento, en donde se sigue llenando la cabeza de las nuevas generaciones
con ideas sobre la revolución ciudadana, sobre sus líderes, sobre esta visión socialista del mundo. Eso no es, eso no va a ayudar para que el país salga adelante a futuro. Esto va a ser una traba porque ellos han entendido, y estos movimientos han entendido que la clave está en la educación. Ahí están sembrando sus semillas del cambio hacia el socialismo que ellos buscan. Lo que tenemos que hacer es liberar a la educación de ese adoctrinamiento y que la educación se base en adquirir las mejores herramientas para el mundo del futuro. El mundo ha cambiado. En este momento hay que educar a las nuevas generaciones en innovación, en inteligencia artificial, en herramientas de productividad, uso de calendarios, Excel, Word, PowerPoint. Esos son los grandes ausentes en la educación ecuatoriana. Entonces, no estamos preparando a nuestras futuras generaciones para el mundo del futuro. Estamos preparándoles probablemente para la revolución bolchevique, pero no para la revolución para la revolución de la economía que está viviendo este momento, que es una economía del futuro con mucha presencia de la inteligencia artificial en todos los procesos productivos. Eso todavía no ha llegado a la educación ecuatoriana, entonces este es el momento para hacer un cambio integral a la educación y entender que esa es la semilla que va a tomar su tiempo en dar frutos, pero que esa es la semilla para un cambio profundo, para transformarnos en una sociedad próspera. Economista, si es tan gentil, me permite, si es que hubo paciencia de la persona que quería participar en este diálogo. Buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, estimado Freddy. Un saludo al señor economista Acosta. Economista, tengo una inquietud. El Ecuador va en caída libre y los partidos políticos y sus líderes no se preocupan. Abundan los temas por resolver, pero ni los partidos políticos, sus cabecillas, sus líderes, los intelectuales del país, ni las autoridades a todo nivel, se preocupan por presentar soluciones viables y planificadas para lograr superarlos. Mire, el rescate del IES, el aparato educativo no responde a la globalización, la transformación de la matriz energética, las extorsiones, los secuestros, el vandalismo en general, el crecimiento desordenado de las ciudades, el ineficiente transporte, la destrucción de nuestras reservas naturales, absolutamente nada les preocupa a los líderes. Quisiera la reflexión sobre este pequeño contexto, este breve contexto del país. Gracias. Economista. Bueno, muchísimas gracias por el comentario y coincido. Aquí hay un problema de una inercia y una dificultad en romper esa inercia. Ese es el gran desafío de todo gobierno que llega, porque tiene que enfrentarse a infinidad de intereses creados, de infinidad de personas que viven del Estado y de la ineficiencia del Estado, de esos jugosos contratos. No quieren que cambie, que nada cambie, porque no quieren perder esos jugosos contratos. Prefieren seguir manteniendo ese Estado ineficiente, intervencionista, porque les beneficia. De sectores, incluso a nivel empresarial, que compiten, porque en un Estado intervencionista, el sector productivo, para garantizarse una permanencia en el mercado, tiene que competir por el control del Estado, para que el Estado le quite la competencia, para que no deje entrar a otros competidores a través de trámites o requisitos engorrosos. Entonces esos son los cambios, los que hay que hacer. Hay que romper con esa inercia, es un gran desafío. Y el país lo que necesita es una transformación por varios frentes. El tema de fondo es la inversión, es la fuente de bienestar, la fuente de crecimiento económico, la fuente de generación de empleo. Entonces tenemos que hacer todo para que haya esa inversión. ¿Qué hay que hacer puntualmente? Un primer tema es eliminar todos los trámites, simplificar la vida del emprendedor, que sea más fácil emprender, que no sea un lujo que solo se pueden dar quienes tienen los recursos para pagarlo. Tiene que ser el emprendimiento tiene que ser mucho más sencillo, menos barreras de entrada a los mercados. Segundo, seguir abriendo mercados. Igual que el Asia se industrializó mirando hacia afuera, el Ecuador tiene que hacer lo mismo. La sustitución de importaciones tiene que ir al tacho de la basura lo más pronto posible. Está sucediendo eso con la firma de acuerdos comerciales.
tenemos que acelerar la apertura de mercados. El Ecuador tiene que mirar hacia afuera, producir para el exterior. Ese es el futuro del país si es que queremos crecer aceleradamente y generar más riqueza. Tercero, tenemos que hacer lo mismo en el tema financiero. Tenemos que abrirnos al mundo, liberar los flujos de capitales, porque hay que entender que los dólares no están en el Ecuador y que es un absurdo tratar de bloquear la salida de dólares vía el impuesto a salida de divisas, cuando los capitales y los dólares nunca estuvieron en el Ecuador, no están y no van a estar en el Ecuador. Por eso es que tenemos que más bien una política adecuada, es cómo nos enlazamos a los flujos de capitales para que sí vengan los dólares del Ecuador. Eso implica adoptar normas de Basilea III, internacionalizar el mercado financiero, permitir en la práctica, con una legislación moderna, que venga la banca internacional a competir y que haya un libre flujo de capitales, que los dólares entren y salgan en cualquier momento del país. Eso nos va a beneficiar porque la cantidad neta de dólares que van a entrar va a ser mucho mayor. Cuarto, necesitamos por el lado estatal poner en orden las cuentas fiscales, sostenibilidad fiscal y tener un entorno tributario competitivo. Aquí tenemos que compararnos con el resto de países. ¿Cómo estamos? ¿En qué áreas estamos con cargas excesivas para el sector productivo? Porque eso nos termina ahuyentando también la inversión. Y por supuesto que hay grandes desafíos como la seguridad social. No podemos permitir que siga desangrándose y mientras tanto no se hace nada. Necesitamos darle estabilidad a la seguridad social, que es fundamental también para poder dar soporte a la población, a la gente que trabaja, a quienes se van a jubilar eventualmente y que deben poder confiar en que van a recibir una jubilación y que va a haber recursos para esa jubilación. Entonces son cambios profundos que requiere el país, pero para eso el gran desafío es romper con esa inercia para poder hacer esos cambios. Economista, ¿cree usted que este gobierno podría ya haber iniciado con algunos pasos para alcanzar este proceso de cambio? Yo no sé si radical, pero por lo menos iniciar, porque cuando vemos que hay me encantaría que usted lo lea así, hay un combate al narcotráfico, por ejemplo, fuerte, agresivo, comprometido el gobierno con combatir el narcotráfico, combatir a la delincuencia organizada, y cuando vemos que caen peces gordos, aunque sea algunos, pocos, pero caen, cosas que nunca se vio, lo cual evidencia que ya no hay tal impunidad. ¿Cree usted que son los pasos necesarios cuando hay TLCs? Todo esto le podemos meter ahí como parte de un arranque para cambiar el modelo económico del país. Bueno, yo creo que este gobierno ha hecho cosas muy positivas. El seguir apoyando los acuerdos comerciales es fundamental. Son pasos importantísimos. Haber logrado que se concrete el acuerdo con China es una de las mejores cosas que le ha pasado al país en las últimas décadas. Entonces, esos son grandes pasos. La coyuntura de esta lucha contra el narcotráfico es un punto de partida también muy bueno para el gobierno. Ha hecho un buen trabajo hasta ahora y la oportunidad de que pueda lucirse en esa actividad le va a ganar respaldo popular como lo ha ganado hasta ahora. Entonces yo creo que tiene todo el potencial para poder ir mejorando su nivel y manteniendo un buen respaldo popular, lo que a su vez le va a permitir implementar estos cambios profundos. Espero que sí lo haga, espero que aprovechando de los momentos políticos oportunos, porque hay que entender que al final del día todos estos cambios responden también a realidades políticas, y este momento la prioridad es la reelección en 2025. Pero después de los resultados de 2025, espero que el gobierno continúe con estas reformas profundas que se requieren. Reformas profundas en el sector eléctrico, por ejemplo, acabar con el monopolio estatal y abrir a la competencia. Que cualquier actor público, privado o de economía mixta pueda invertir. Lo que queremos es inversión, no nos importa el color de esa inversión, lo que nos interesa es que haya inversión. Esos son los cambios de fondo que tienen que darse y que espero que el gobierno, una vez que llegue el momento político oportuno, sepa adoptar esos cambios profundos que requiere el país para transformar también el entorno económico. Por el lado de la inseguridad está siendo una lucha importante, que esperemos también que dé resultados permanentes. Pero también ahora el gran desafío es dar estos saltos en materia económica y hay que darle el beneficio de la duda y yo espero que sí lo haga cuando venga el momento político oportuno, que creo que será sobre todo a partir del próximo año, una vez que hayan pasado las elecciones.
Hay ejemplos, no creo que sea muy distante para nosotros ver, por ejemplo, lo que ocurre en la Argentina y lo que ocurre en El Salvador, que no deja de ser un tema expectante en el espectro político mundial. ¿Lo ve bien usted por ahí? ¿Algo así debemos copiar o somos otra realidad? No, yo creo que sí debemos copiar y lo más importante es entender que hay que cambiar nuestra realidad. Lo que no nos conviene es un político que venga a pasar el tiempo a calentar el puesto, a no hacer cambios profundos, a tratar de apagar incendios. Para eso no son los políticos. Sí, hay incendios en cantidades en el Estado y puede pasar muy ocupado apagando incendios, pero hay que darle tiempo a lo importante, a lo profundo, a esos cambios estructurales. Por ejemplo, a modificar la legislación eléctrica para permitir que exista un mercado eléctrico, para incentivar que haya inversión de todo tipo, pública, privada, mixta. Lo importante es que inviertan, que haya generación. Esos son los cambios de fondo, profundos que requiere el país. En el área financiera, como mencionaba hace un momento, adoptar normas Basilea III, abrir la competencia al mercado internacional, que venga la banca internacional a competir internamente, liberar el flujo de capitales. Todos son cambios profundos que requiere el país y yo creo que se debe aprender de las experiencias, sí, totalmente de Argentina, de la experiencia de El Salvador, porque esos gobiernos, esos presidentes lo que buscan es hacer cambios profundos en sus sociedades. Entonces hay que aprender de las cosas que les han salido bien y también de lo que ha salido mal, porque sí son, yo creo que esos dos países son ejemplos de esas transformaciones, porque hay muchos otros países en donde los presidentes simplemente van a calentar el puesto, a seguir en esta inercia burocrática que no nos lleva a ninguna parte. Eso es lo que el Ecuador tiene que abandonar. Necesita ese cambio importante en las políticas y en el entorno económico para que al final del día el país sea cada día más atractivo para invertir, que esa va a ser la única ruta hacia la generación de más bienestar y generación de empleo. Claro, economista, para concluir y ponderando, reconociendo su enorme interés que ha despertado usted por el tema de los cambios en la educación, de lo cual coincidimos totalmente, y que usted le apunta. Ojalá que pueda incidir, que pueda influenciar. Estaba un poco triste yo esta mañana porque la ministra de Educación habla de que inmediatamente hay que garantizar la colación escolar a los niños. Y le contaba y le cuento solo como anécdota, puede ser que algún día usted venga por esta ciudad y podamos evidenciar lo que le voy a decir. Aquí se pierden toneladas de alimentos escolares, los entierran, los botan en los barrancos, en la carretera. Usted no tiene idea, pero alimentos vigentes, o sea, no están caducados, porque ya no los reciben en las escuelas, en los colegios, no tienen dónde colocarlos, dónde ponerlos, no hay bodegas, los niños no los consumen. Y sin embargo siguen reincidiendo en el error, que hay que darles porque estos alimentos son nutritivos, que sirven para la dieta alimenticia de los niños. No sirve, lo que sirve es para la corrupción, en donde se llevan millones de dólares, pero quisiera que lo compruebe algún rato. Nosotros hemos descubierto aquí montañas de alimentos que los camiones que vienen a dejar esos alimentos se los regresan, pero como no pueden llevarlo de nuevo a los lugares de origen, entonces lo dejan botando en la carretera. Eso es de la vida real, no lo estamos inventando, y eso ocurre casi en toda la provincia. Entonces la ministra tiene que entender eso, que hay cosas que hay que pararlas, y que eso es demagogia, que eso es populismo y eso es corrupción, que a los niños no los podemos dejar sin desayuno. Déjenlos sin desayuno un mes, 2 meses, hasta cambiar las cosas, hasta mejorar las cosas. Nadie muere en este país por inanición economista, lo que morimos es por la corrupción. Entonces, ojalá que nos ayuden en eso y obviamente pues a introducir los cambios que usted le apunta. Yo creo que es fundamental romper esos estereotipos, paradigmas de que hay que enseñarle al niño tonterías que nosotros también a nuestra edad nos torturaron con eso y al final del día nunca sirvieron para nada. Peor hoy en este mundo tan tecnológico, de vértigo, donde la tecnología pues se ha embalado que es imposible alcanzarla. Entonces a mí me parece que su iniciativa en materia de educación es extraordinariamente aplaudible, señor economista.
Muchísimas gracias por el comentario y definitivamente yo creo que hay que hacer cambios profundos. El tema de corrupción fundamental, porque muchos de esos programas son solamente fuentes de corrupción y mucho se desperdicia de todos esos recursos. Y en materia de educación, por supuesto que hay que hacer cambios también profundos. Hay que liberar el pensum educativo. En la actualidad, el pensum, hasta la más mínima coma, la define el Ministerio de Educación. Hay que dar un cierto campo a que las mismas unidades educativas puedan innovar, puedan adaptar nuevas materias. Esto significa que exista un pensum básico obligatorio, pero que exista una opción de que el resto del pensum pueda ser definido por cada una de las instituciones y que de esa manera haya esa competencia por mejorar, por innovar en la educación, porque definitivamente mucho de lo que se enseña no sirve para nada. El aprenderse datos, cifras, toda la educación memorista es una pérdida de tiempo y de esfuerzo, porque al final del día Google o cualquier explorador de Internet va a saber más que cualquiera de nosotros. Esa no es, la capacidad memorista no es una habilidad que se requiera en el mundo actual y en el mundo del futuro. En cambio, la capacidad de razonar, de analizar, de utilizar además todas las herramientas que existen en la actualidad. Una educación que no esté usando inteligencia artificial no es equivalente a estar frente a un nuevo analfabetismo. La inteligencia artificial ya se usa a nivel internacional en todas las actividades, en la vida diaria. Entonces, no podemos dejar a nuestros hijos que se queden fuera de esa educación, porque es el equivalente a que les estamos dejando analfabetos para el mundo moderno, para el mundo del futuro. Es inaceptable. Entonces hay que integrar estas nuevas materias y el uso, aprender a usar la inteligencia artificial, a poder aprender estas herramientas de productividad, etcétera. Todo esto les va a preparar mejor para el futuro. Y eso implica un desafío muy importante en la educación, porque ustedes sabrán, en inteligencia artificial una persona puede pedir, hágame este ensayo, y la inteligencia artificial le provee. Entonces significa que lo que tienen que pedir los profesores ahora es distinto. No tienen que pedirle al chico que haga un ensayo sobre Simón Bolívar, porque eso lo puede hacer la inteligencia artificial en 2 minutos. Tienen que aprender qué pedir para poder desarrollar las habilidades que en lo que no puede hacer la inteligencia artificial, en lo que sí está mucho más capacitado y lo que tiene que desarrollar la persona, en los estudiantes, para el mundo del futuro. Todas esas habilidades de analítica, de raciocinio, de integrar conceptos, etcétera, que se requieren en el mundo moderno y que son muy necesarias de adaptar con las nuevas herramientas tecnológicas. Lo importante es preparar a las futuras generaciones para el mundo del futuro, para que puedan tener una mejor opción laboral, para que puedan tener una mayor opción también de mantenerse por sí mismos y ser competitivos en un mundo cada vez más integrado.